En los albores de la civilización, humanos, bestias e inmortales conspiran para imponer su hegemonía en el mundo. Los reinos de las tierras, cielos y mares confluyen en una confrontación que se oculta tras las aventuras de un joven que busca desvelar los secretos de su propio origen. A la víspera de un cambio de era, los caminos de todas las especies y razas se mezclan en medio de los gritos que anuncian nuevas guerras. A la sombra de los cataclismos que destruyeron el mundo antiguo, los habitantes del nuevo parecen haber olvidado las leyes que conspiran en el equilibrio del universo y están dispuestos a arriesgarlo por todo por hacerse con el poder que lo gobierna. Este es un fragmento de la historia que nunca nos contaron. Los hechos aquí se narran no son más que el reflejo de nuestras propias vidas, pero vistas desde una perspectiva a la que solemos tenerle miedo. Leer este libro supondrá la excusa perfecta para repensar el lugar que ocupamos, los valores que defendemos y el sentido que le damos a nuestros destinos. Bienvenidos hoy al despacho de Raven. Hoy tengo a Andrei, el creador de Andreyadas, el hijo de los hombres. Bienvenido al despacho de Raven. ¿Qué tal, Andrei? ¿Cómo estás? Pues bueno, pues feliz de estar aquí, realmente es un placer al fin estar de este lado de la pantalla porque he seguido mucho tu canal, no me pierdo ningún video y Gracias. bueno, placer realmente estar aquí. La verdad que la sinopsis la acabo de leer ahora en directo, ¿vale? No me lo he preparado ni nada, digo, la vamos a leer a ver qué tal. Joder, me ha gustado. La verdad, me ha dado aquel carrocillo de quiero saber más. Y bueno, para saber más, lo hablaremos aquí hoy en el podcast, pero es que aparte, te vamos a conocer un poquito más. Antes de adentrarnos en su obra, sus obras, mejor dicho, porque creo que hay un gran trabajo detrás, vamos a conocerte un poco, este camino del escritor que a mí tanto me gusta y también a la gente tanto le gusta conocer, y sobre todo tus inspiraciones que creo que nos va a sorprender. Bueno, antes de comenzar, Andrei, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, contarte te puedo contar mucho y tal vez, no sé, quisieras empezar por la faceta de escritor, ¿por qué parte? No sé. Vale, me gustaría saber tus inicios, ¿vale? El inicio ese de, oye, me gusta esto de leer, que seguramente será lo primero antes de escribir, pues seguramente sería la lectura que te comenzó a gustar. Me gustaría saber estos inicios, cómo fue ese camino que siempre pregunto a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo te iniciaste en la literatura de la fantasía? ¿Cómo fue? En lo que es la lectura como tal, yo creo que el inicio fue un poquitín distinto porque yo empecé a interesarme en las historias, por verlo de una manera bastante general, a través de la oralidad. O sea, no me empezaron a interesar las historias ya con los libros como tal, sino antes, con la oralidad, lo cual se corresponde bastante con la misma forma en que ha evolucionado en la historia de la humanidad, ¿verdad? O sea, antes de la Sí. escritura, fueron esos poemas, esas historias que pasaban de boca en boca para conformar lo que es la cultura, ¿verdad? De las civilizaciones. Y en mi caso fue así, porque yo recuerdo de muy pequeño que nos sentábamos en los portales, Oh. en, en las salas y a contarnos historias. Lo mismo a veces los pequeños que nosotros escuchando a nuestros padres. Yo soy de Cuba Vale. y en Cuba los cubanos tienen algo que es bastante, yo lo veo precioso, que es, se les da muy bien de forma espontánea contar, que pueden ser lo mismo historias inventadas para entretenerse los unos a los otros, Sí. o bien esas historias del día a día, que a veces pensamos que son cosas aburridas o cosas cotidianas que no tienen trascendencia alguna. Bueno, pues ellos siempre le dan de una forma natural, o sea, es algo que Se llevan la les sale. sangre, ¿no? Entonces ellos te la cuentan de tal forma que resulta interesante. Y esa pasión por contar, por contar un cuento, que es como se le suele decir. Quiero contarte un cuento, quiero contarte que a lo mejor es un chisme sencillo de vecinos, pero te lo dicen de tal forma que te atrapan. Y yo crecí con eso, Qué bueno. escuchando a mis abuelos, a mis padres, escuchando a mis vecinos, y eso me atrapó siempre. Yo todavía tengo recuerdos vívidos de muy pequeño, te estoy hablando muy pequeño, sentado así, escuchando atentamente esas historias que se hacían para ponerse al día, para entretenerse los unos a los otros,
y eso me fascinó. Después, ya cuando empecé a la escuela, yo recuerdo que todos los días por la mañana, mientras me preparaba, mi mamá, que es una asidua audiente de lo que es las radionovelas, Vale, ahora muy boga esto de que si los audiolibros, pero es que ya las audionovelas existen hace casi un año y total. las radionovelas son lo mejor, o sea, son muy famosas y son muy buenas. Y ella que tiene esa cultura, que podemos decir que se ha leído todos los clásicos de la literatura a través de las radionovelas, bueno, pues ella me ponía de pequeño una especie de equivalente de programa para los niños. O sea, mientras tú te vas Ok. preparando, desayunando, en la radio hay un programa dramatizado que te reproduce, te cuenta historias que pueden ser de los clásicos, por ejemplo, Julio Verne, Emilio Salgari, y te hacen como una especie de versión dramatizada, reducida, y te cuentan esas historias. Qué Y bueno, o eso es sea, muy para que los más pequeños ya se adentren en este mundillo. exacto. Por tanto, con esos dos elementos pequeños de que ya las historias me atrapan, ese fue el inicio. Por tanto, el salto de ahí a interesarme por los libros fue lo más natural del mundo. O sea, y ocurrió muy temprano, muy rápido, porque en mi familia también hay muchas personas que les interesa la lectura. Mi abuela misma tenía una biblioteca grandísima en su casa que yo me la apropié Muy muy bueno. rápido, que todavía está ahí, o sea, es una habitación completa llena de libros. Y, o sea, fue algo muy natural, algo muy espontáneo y fue inmediato. Y también, por supuesto, he tenido la suerte de contar con muy buenas profesoras de Muy literatura bueno. desde la hasta la secundaria, hasta la universidad. Y son estas personas que te inspiran, son estas personas, estos líderes de conocimiento y estos líderes también de opinión que te forman. Y realmente les tengo que agradecer mucho. Bueno, la verdad que es bonito el agradecer algo es maravilloso y sobre todo una cosa que me ha gustado es lo que llegas a apreciar tu infancia en el mundo de los libros, radionovelas y demás, que es lo que te ha llegado a ser la persona de día de hoy. Porque me hace mucha gracia porque ya he escuchado a varias personas, esto de la radionovela, yo es algo que a mí me daría dolores de cabeza, la verdad yo con eso me cuesta. Ahora con los audiolibros ya me llevo un poco bien, ¿no? Pero a mí antes me costaba, ¿no? Pero es claramente, como se dice aquí, es lo que has mamado, o sea, has mamado esto desde la infancia y al final, pum, y es algo súper bonito. Y yo, por ejemplo, es lo que hago yo en casa, el leer. Hay etapas, también hay etapas que leo más, que leo menos, pues sobre todo, el leer, los pequeños les gusta. A mí me ha pasado, lo he comentado varias veces, de que yo algún día, pues, bueno, lo típico, estoy leyendo en casa, mis ratos libres, y un día a mi hijo de pequeñito me lo encontré en la habitación con un libro. Se fue él solo y pum, fue maravilloso y es normal, o sea que es lo... Hacen lo que ven, o sea, y si ven esto en casa, pues tira muy bien y me gusta que como aprecian las raíces. ¿Cómo fue el camino de, vale, estás leyendo o escuchando ciertos temas, pero me voy a la fantasía? ¿Cómo fue ese camino? Bueno, mis inicios en la fantasía no tienen que ver con, a veces lo escucho, ¿no? En otras entrevistas a autores que si Harry Potter, que si El Señor de los Anillos, lo tienen como que muy estandarizado, ¿no? Pero en mi caso no fue así, tú sabes, y yo desde pequeño siempre también fui muy amante de la historia y de la mitología. Y Me yo, encanta. 8 años, y ¿qué yo estaba leyendo? Libros de historia de la antigua Grecia. Vale. O sea, cosas así, ¿no? Y entonces el amor por la mitología, por todas esas historias que ya yo venía leyendo en muchos libros, fue lo que me despertó realmente el interés más tarde, por lo que actualmente se conoce, se define como literatura fantástica. Vale. Pero para mí fue la mitología, en especial la mitología griega. Eh, todo lo que, todas las historias, todos los tipos de personajes, todos los arquetipos, todos los tropos que ofrecían esas historias que en realidad fueron orales en sus inicios y que no tenían el fin de entretener, entre comillas, como lo tiene básicamente hoy la literatura fantástica, sino de dictar un orden de cosas en el mundo que les rodeaban a esas Sí. personas y que no entendían. Bueno, pues a mí todo eso me fascinó. Y claro, tú ves cuál es la estructura de una novela de fantasía hoy.
es algo que bebe realmente de todo eso, ¿no? Porque lo primero es en la construcción del mundo, por ejemplo, que tanto se habla muy en las novelas de Sí, fantasía, cosmogonía que proponían esos libros, como por ejemplo La Ilíada, que es mi libro preferido. anda. Todos los libros es mi libro preferido, que ya yo siendo un niño me lo leía. O sea, La Ilíada, la Odisea, fueron para mí realmente las puertas a lo que después sería mi interés por el género. Muy bueno. Si os está gustando, abajo en descripción dejaré el link, ¿vale? También a su web, donde lo podéis conocer un poquito más. También podéis buscar allí sus libros, que también dejaré el link de sus libros por si queréis ver un poco sinopsis. Y bueno, ya veis qué portadas que tiene, ya nada más con la portada es que ya llaman mucho. Y después, aparte, tiene un canal de YouTube donde... Dime. Dos canales de YouTube. Dos Dos canales de canales. YouTube. Cuéntanos también esto de los canales de YouTube. Sí, bueno, realmente los canales de YouTube aparecieron no hace tanto, porque Eh, el más grande, que se llama Adamer Esla, está dedicado netamente a la obra de Tolkien. O Vale. sea, hablo del Señor de los Anillos, el Hobbit, o sea, voy viendo personajes específicos, o sea, todo lo que tiene que ver con el legendario de Tolkien. Pero tengo otro que es como que más general, que se llama Andrei Viarens, que sí ya tiene que ver con cosas bastante generales de lo que es el género fantástico. Lo mismo puedo hablar de libros, que de series, de temas específicos del género. Y bueno, ahí voy Es, creando poco a poco. es interesante también, ¿no? Porque podemos verlo también desde el punto de vista del escritor, que es algo Es- que a mí me encanta. O sea, poder hablar de otras obras. A mí me ha pasado, por ejemplo, en Brandon Sanderson, que es el que he estudiado más. Yo también he hecho pruebas de escritura, lo que pasa que no tengo más tiempo en la vida. Total, lo he probado, pero llega un punto que lees y lo estás analizando, ¿no? No estás leyendo solamente la historia, sino también lo analizas como escritor, en mi caso, tú sí como escritor, ¿vale? Porque yo no he publicado nada aún, espero el día de mañana, ¿no? Pero es interesante, abajo en descripción lo voy a poner todo. También hemos estado hablando bueno, de lo que te gusta, ¿no? Lo has comentado Señor de los Anillos, también has leído Brandon Sanderson, aquí el canal es fundamental, es la espina dorsal. Me gustaría saber tus inspiraciones, o sea, eso de pequeño que tú, en la fantasía, ¿no? Que es lo que más estamos mamando aquí en el canal. ¿Qué es lo que a ti te ha hecho ese clic por la fantasía, ese autor que has dicho, wow, o esas novelas? bueno, yo creo que te lo decía. Para mí un libro clave es la Ilíada. Que a ver, lo podemos catalogar como del género fantástico propiamente dicho, porque esto realmente es un género que como tal se definió bastante recientemente. Claro, cuando tú miras atrás, en retrospectiva, puedes poner mucho más, ¿no? Pero yo creo que fue ahí, ya te digo, mi interés por la mitología, mi interés por la cosmogonía que plantean incluso distintas religiones, distintas leyendas, para mí siempre fue lo básico. Y eso, claro, cuando tú lo entremezclas con las leyendas de algún Total. misterio, las aventuras de un gran héroe, todo eso siempre de pequeño me llamó la atención. Yo desde pequeño eh, la fantasía típica, ¿no? De ese niño que quiere sentirse en ese mundo y empiezas a construir a tu alrededor todo lo posible, ¿no? Empiezas con juegos, a mí siempre me gustaba mucho ir a la naturaleza, hacer acampadas, Vale. mucho para sentir que estaba viviendo esa aventura. Esto de construir la casa en el árbol, esos eran elementos típicos de mi infancia, ¿no? Ahora, cuando ya descubres que los libros te ofrecen pues de un modo mucho más acabado, más rico, todo eso, pues claro, empiezas a leer, a leer, a leer. Pero como tal, bueno, yo he leído de todo, o sea, la literatura me interesa en todo su género y como tal, lo que vendría siendo fantasía así pura como tal, yo creo que vendría, no sé, tal vez a partir de los 18 años, yo Vale. creo. Antes, por supuesto, pude haber leído algo, pero no. O sea, si yo fuera a dividir mi etapa lectora en mi vida, yo diría que, por ejemplo, de niño leía mucho a literatura cubana, literatura latinoamericana. Vale. Tenía libros, por ejemplo, de Rusia, que eso es algo sobre lo cual evidentemente tendremos que hablar en este canal. Sí. Teníamos libros de literatura rusa en español y leía muchos cuentos, muchas historias. Después lo que vendría siendo la secundaria,
también mucho clásico, de esos que te dan en la escuela, que a veces uno se queja, pero no, Es duro. claro, de lectura y tú le obligas a leer por el programa de estudio un libro que es, no sé, digamos, El Quijote, pues Total. claro que le va a... Si ese niño no tiene un hábito de lectura, en mi caso no era así, por tanto no me costaba trabajo. Vale. En el universitario leí también mucho clásico de la literatura francesa, la literatura inglesa, literatura latinoamericana y cubana, claro, ya obras más profundas. Por tanto, ya yo a los 18 años tenía un bagaje lector bastante grande, ¿no? Y recuerdo que en el caso, por ejemplo, de un libro tan leído ya como es Harry Potter, bueno, pues lamentablemente llegaron a mí tarde. O sea, Vale. por supuesto que cuando salían, etcétera, y lo mismo pasado con El Señor de los Anillos, pero por cuestiones de derecho de autor, nunca permitieron nunca le cedieron a las editoriales cubanas los derechos de autor para que se pudieran publicar. Hostia. Eso son otras historias, ¿no? Que tienen que ver con el bloqueo de Estados Unidos contra Hmm. Cuba, o sea, ya tú ves, le pueden realmente perjudicar al ciudadano común, ¿no? Entonces, sí recuerdo que en la biblioteca local pude acceder al Hobbit, El Señor de los Anillos, etcétera, pero Harry Potter yo lo tuve que leer en digital. Vale. Y fue, o sea, por la vista, o sea, me cuesta mucho leer en digital, pero bueno, fue lo que me... Pero ya te digo, ya eso vendrían siendo los 17, 18 años. Y ya a partir de ahí, por supuesto, leía otras cosas más también conocidas, ¿no? Y claro, esto, en el caso, por ejemplo, de Tolkien, por supuesto que influyó mucho. Vale. O sea, eh, sería, no sé, ingenuo decir que no ha influido en cualquier persona que ha querido tanto escribir como hasta leer. Sí, total, bueno, es una buena mezcla. Es wow, todo el contenido que tienes y variado, que para mí es muy importante, sobre todo en el tema de la escritura, porque la escritura me encanta, ¿no? Que se nota mucho cuando una persona ha estudiado o ha vivido, sobre todo ha vivido otros temas que sí que están como fuera de la fantasía, pero quedan implementadas muy bien. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, romanticismo, por decir algo, pues si entiendes mucho, después cuando lo metes en la fantasía, que lo estamos viendo, por ejemplo, en novelas muy actuales, ahora en el 26 creo que es de enero sale a las de Onyx, se está moviendo mucho, ¿no? El tema romanticismo. Pues claro, si has mamado mucho eso, después una historia de fantasía queda genial. ¿Vale? Entonces, un thriller, pues también se puede implementar muy bien. Y eso, pues la verdad que llama mucho. A mí, sobre todo, a mí el tema de Grecia me encanta, ¿vale? Mi hijo tiene un nombre de un dios griego y todo, o sea, se llama Eros. Y es que me flipa, ¿no? Entonces, pues ya me llama mucho la atención. En ese transcurso, cuando tú ibas leyendo todo eso, ahora que has hablado de Harry Potter, que sí, imagino que en digital, tengo conocido, se leyó Juego de Tronos en digital y se dejó la vista al pobre hombre. Y es durillo. Digital, hablamos de antes, ¿eh? No de las pantallas actuales que con los Kindle se ve súper bien, ¿no? Pero cuando leíste Harry Potter, ¿qué te pareció ese primer impacto? A ver, o sea, ya yo no era un niño. Y ya yo no era, por supuesto, un lector que estaba iniciándose en la lectura. O sea, ya te digo, yo cuando me leí Harry Potter ya me había leído grandes clásicos Hmm. y ladrillos de cultura universal. Por tanto, yo llegué ahí con una experiencia lectora que, a ver, si lo hubiera leído de niño, el resultado hubiera sido totalmente distinto. Por supuesto, aprecio muchísimo la historia, o sea, es una de mis historias favoritas, como la de millones también, o Sí. sea, al día de hoy disfrutando la historia, yo creo que tiene mucho valor. Lo que J.K. Rowling hizo tiene muchísimo mérito y Harry Potter es una historia que yo creo que, o sea, llegó para quedarse. Y para iniciar a niños en la lectura va a ser genial. Y ya te digo, llegué a él con experiencia lectora y lo disfruté muchísimo. Con experiencia lectora, cuando te introduciste... Perdona, no te he escuchado ahora. Digo que llegué a Harry Potter con una experiencia lectora, pero que lo disfruté muchísimo Sí. y que a día estoy disfrutando, porque una historia bien hecha siempre va a tener, o sea, una historia con calidad siempre va a funcionar, no importa la edad que tú tengas.
A veces citan como ejemplo El Principito, que es un libro que cuando tú te lo lees en distintas edades de tu vida, recibes mensajes distintos. De mis Pero es que favoritos. un libro bien hecho va a funcionar así también. Y con Harry Potter yo creo que funciona. Tú puedes tener 30, 40, 50 años que lo vas a leer, vas a tener una lectura específica de la historia, porque son capas muy bien hechas, muy bien delimitadas, y según tu madurez como persona, como ser humano, pero también tu madurez como lector, entonces eso te va a dar a ti una retroalimentación, un mensaje que te va a ser muy útil en la vida. En ese primer momento que te adentraste en el mundo de Harry Potter, hay un tema que me gustaría hablar, que es el tema de worldbuilding, ¿no? Que se llama ahora worldbuilding, que se ha vuelto muy famoso, pero antes, cuando lo metimos en este mundillo del Potter, bueno, del Potter, nosotros en casa yo le llamo el Potter, pues ya somos amigos, le he visto tantas veces la película que ya no puedo con mi vida. El señor Harry Potter, cuando me introduce en el libro, me quedé impresionado porque nos está hablando de Hogwarts, ese castillo tan enorme, y lo describe tan bien y sus alrededores que a mí me impresionó la creación de mundos. Después nos encontramos a Brandon Sanderson, ¿vale? Que eso para mí ya ha sido ya el sumo, la evolución. Entonces, tú como escritor y primero como persona que has vivido esas novelas, ¿cómo viviste ese mundo, el descubrir ese mundo? Si para ti estaba tan bien descrito, y después coméntame lo que viviste con Brandon Sanderson y sus mundos. Hablando de castillos, te voy a contar algo bastante curioso. O sea, antes de que saliera Harry Potter, yo recuerdo que de pequeño vi una serie de televisión brasileña que se llamaba El Castillo rá Idea. Bueno, está muy bien, porque es un castillo mágico que se aparece un buen día de la nada en medio de una ciudad, se construye así de la nada, y resulta ser que en él viven dos brujos que tienen miles de años. Claro, la historia se va después por el sobrino de esos brujos, que tiene 300 años, pero como ellos duran tanto, él es como si fuera un niño, se conoce con los niños del barrio y cada día es una aventura. Pero dentro de ese castillo hay tantas cosas interesantes, cosas tan buenas, que realmente hacen que se desate la fantasía. Y yo recuerdo que ya viendo, por ejemplo, esa serie, eh, mi mente como que empezaba a construir por sí misma la lógica y la historia detrás, porque realmente la serie se enfocaba en las aventuras del día a día, pero a mí yo lo más que me interesaba, él era el mundo al que pertenecía ese castillo, esos magos, ¿por qué no me cuentan más? ¿De dónde vienen? Porque, o sea, mi mente ya empezaba a hacerse todo ese tipo de preguntas que, ya te digo, viéndole en el contexto de que ya yo leía otros libros que me interesaban por las mitologías, la cosmogonía, Sí. o sea, era natural que ya me hiciera ese tipo de preguntas. Y yo recuerdo que una vez estábamos jugando en la calle y yo me perdí, creo que fue el último capítulo de la serie, o sea, fue algo cruel. Ostras. Qué dolor. Sí. Y yo recuerdo que una amiguita me dijo, mira que ya, ¿viste el último capítulo? Y yo, no, me lo perdí. Y yo le dije, ¿qué pasó? ¿Se destruyó el castillo? Y ella me miró así como que, ¿por qué debería destruirse el castillo? Y era porque mi mente, poco a poco, estaba ya haciendo esa construcción del mundo. Claro. Esa lógica, algo que al inicio nació, creció, pero que al final iba a destruirse. O sea, una lógica infantil, no siempre tiene que ser así, pero era buscando el ciclo de la historia. Y muchos años después, cuando lees y ves las películas de Harry Potter, esos momentos finales de la historia, cuando ocurre la batalla de Hogwarts, donde casi se destruye el castillo, te das cuenta de que mi mente infantil no estaba tan lejos Claro. ¿no? de esa lógica circular que tienen que deben tener las historias, ¿no? Y eso, por supuesto, influye, ¿no? En mi forma de entender las historias y después de escribir las historias también. Bueno, total, veo que sí, que o sea, que el worldbuilding de Harry Potter te llamó, ¿vale? O sea, que te lo puso muy bien. O sea como fuera la novela en sí, si más adulta, por más jovencitos, pues te llamó muchísimo. Y hablando de worldbuilding, a Brandon Sanderson, ¿vale? Vamos a meter ya un poquito aquí a Brandon Sanderson, que si no el canal me lo echan para atrás. A Brandon Sanderson, ¿cómo viste tu worldbuilding? Porque
Lo has explicado muy bien, ¿no? Con lo de Harry Potter, con lo que tú has vivido y has leído y has visto, pero también ahora, ¿qué tal? Porque Sanderson lo conocemos mucho por su World Building. A ver, yo a Sanderson, te voy a decir, yo a Sanderson llegué no por los libros, o sea, llegué a él como profesor de, Oh, sí. o sea, yo recuerdo que en aquel momento, o sea, cuando yo escuché por primera vez hablar de Sanderson, yo creo que tal vez sería el 2019, o sea, bastante tarde. Yo es que vivía, o sea, estaba viviendo mi aventura, después podemos hablar sobre eso, y estaba desconectado prácticamente de todo, pero bueno, pues buscando este tipo de materiales que no siempre, bueno, estando al día con los demás autores, etcétera, lo descubro definitivamente. Puede ser que, claro, antes escuchara su nombre, escuchara algún libro, pero así como que muy periférico, ¿no? Como que hoy podamos escuchar a cualquier autor que del montón y no le prestas atención. Y veo que en YouTube tiene publicada todo, bueno, el curso que él Sí. da ya En la en universidad Estados Unidos. de... Sí. No recuerdo el nombre de la universidad, pero bueno, el curso. Y yo me lo vi completo. Y fue, claro, bastante útil. Yo, a ver, claro, antes en la universidad, en la escuela, también pasé por ese tipo de cursos, ¿no? Por cursos de Sí. narrativa, creativa, etcétera. Por formación lo tenía ya, pero siempre es útil eh, poder acceder a ese tipo de cursos y experiencias constantemente, porque te refrescan muchas cosas, te dan puntos de vista que no tienen por qué coincidir con los que te dieron a ti antes y te mantienen en muchas cosas también interesantes. Y yo dije, bueno, pues es él. Y claro, empecé a investigar sobre el autor. Al vivir en Rusia no tenía acceso a ir a una librería, comprar libros en español, estaban por supuesto, en Claro. ruso, y en aquel momento no estaba publicado en ruso, ni tan siquiera. Entonces lo que hice fue descargarme por internet, pero yo recuerdo que la primera vez que lo intenté empezar a leer, empecé con el Imperio Final, Vale. que me lo empecé en digital, pero ya te digo, de leer para mí en digital es un suplicio y me provocó un bloqueo lector, que es algo que para Hostia. mí, o sea, pero fue el momento y fue eso, fue la lectura en digital y yo dije, no, 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 a ver, esta historia está muy buena, yo no puedo leerla así. Para mí leer no es una cuestión de decir que leí tantos libros al año y dice, no, 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 no. Para mí el proceso de lectura tiene que ser especial y si tengo que esperar meses y años para leerme un libro, yo lo hago con mucha tranquilidad. No me afecta, porque una vez que me lea el libro se queda dentro de mí. Bien dicho. Y toda la savia y se queda dentro de mí. Pero así leer como lecturas rápidas de estas que ahora están muy de moda, no, Sí. no, no, no va. Entonces fue lo que hice, lo aparqué. Al tiempo, porque vino la pandemia, etcétera, yo tenía un colega que trabajaba conmigo, un colega español que trabajaba conmigo. Y después que se acabó toda la historia de la pandemia, que él pudo ir a España, yo le dije, por favor, cómprame el Imperio Final y tráemelo. Y tráemelo. Y bueno, al final me lo trajo, me lo... que en el momento en que me lo trajo ya yo estaba ya huyendo de Rusia prácticamente porque la cuestión de la guerra Claro. fue toda una aventura. Y me lo vine a leer estando en Georgia, al sur, en el Cáucaso. Y ahí fue donde me leí el Imperio Final y me encantó. O sea, pero ya te digo, todo este tiempo antes de la primera lectura de Sanderson, ya yo estaba al día con su canal, con sus Claro. videos, consumiendo mucho material alrededor, todavía sin poder acceder a sus libros porque quería que fuera bien, quería como que fueran libros en papel, que es con lo que yo disfruto, y no de una forma atropellada, ¿no? Como lo había intentado hacer y que no funcionó. Y por supuesto confirmó todo lo anterior y a día de hoy es uno de mis libros, uno de mis autores, por supuesto, de cabecera, pero todo este tiempo, o sea, hasta el día de hoy, Sanderson, te puedo hablar más de él desde el punto de vista de yo como escritor. Vale. O sea, yo creo que después, este año
este año que viene ahora, el 2025, quiero ponerme al día con Sanderson. Entonces, si después tú y yo nos volvemos a vernos en la taberna, bueno, pues podemos hablar, podemos debatir ya a profundidad de los libros. Pero si me preguntas sobre él, te pudiera hablar de él como escritor. Sí, Porque pudiera hablar un poco a nombre de los escritores que, a ver, entre comillas, estamos empezando, que llevamos poco tiempo eh, construyendo, ¿no?, sí, nuestra propia carrera como escritores. Y bueno, pues lo que podemos hacer es mirar a los referentes. Y claro, Sanderson es un referente por la forma en que escribe, que es innovadora, que es bastante fresca, totalmente. que se supera mucho a lo que el público exige, pero con un nivel de calidad muy bueno. Pero también dándonos a entender la perspectiva de cómo enfrentarnos al mundo como escritores. En especial si eres un escritor independiente, como es mi caso, si eres un escritor que te autopublica, si eres un escritor que te creas todo tu ecosistema con tu propio sitio web, con tu propia plataforma, con tu propia tienda. Entonces, él te va enseñando muchas cosas valiosas de cómo deben hacerse las cosas para que llegues a un punto de éxito, que a lo mejor no es igual que el éxito que tiene Claro, él, ¿no? pero por lo menos que llegues a algo, claro. O sea, que vayas por un camino adecuado. Cada cual tiene su meta, cada cual se pone mira, hasta aquí quiero llegar o quiero hacer esto, estas son mis ambiciones. Bueno, cada cual tiene su camino, pero las herramientas básicamente son las mismas. Y yo en lo particular le tengo que agradecer mucho porque es una persona que comparte mucha información. Totalmente, sí, haciendo todos esos vídeos. O sea, no es que estemos hablando de 5 vídeos, si es que tiene un montón. Y me hace mucha gracia porque yo también comencé a ver todos esos vídeos a la hora de yo comenzar a escribir. Dije, voy a empaparme por una persona que me encanta cómo escribe, porque lo hace simple, lo hace de una forma tan fácil que te parece hasta fácil para ti escribirlo. Me hizo mucha gracia porque yo de inglés bastante básico, entonces me costó un poco. Encontré una chica que tiene un canal de lo mismo de Sanderson, pero en español. Lo traduce, todo lo que dice lo traduce, pero ella se pone delante de la cámara y gesticula. Me encantó, lo que pasa es que no los tiene todas. Y de repente va y saca el libro, Sanderson, del tema de escritura creativa. Que eso fue una maravilla y a mí me dio la vida, sobre todo porque te dice mucho el tema de cómo se basa él, en quién se basa y después autopublicación o si no, si habla con editoriales, cómo hacerlo, cómo él lo ha vivido. Y la verdad es muy interesante. Has comentado una cosa del Imperio Final que me ha hecho mucha gracia y es que al principio no lo pudiste leer. En tu caso, por el tema de que era en digital. Y después, por suerte, tienes un amigo, te lo pudo pasar en español. Me hace gracia porque una persona también muy conocida, así que todo el mundo conocemos aquí, que antes ya has dicho taberna, ¿vale? Que es ni más ni menos que Sergi de la taberna del Barrock. No te decía taberna por la taberna de Sergi, Sí, yo sí, te lo pero, decía pero como lo has comentado antes, digo, pues lo voy a meter ahora. así como en el estilo medieval Sí. de los amigos de la taberna, Sara, compartir historia, pero mira, ni tan siquiera había pensado Pues en ha Sergi. quedado bien y todo porque Sergi, por ejemplo, él comenzó también por el Imperio, pero lo dejó aparcado. O sea, comenzó y dijo, lo aparto. Y ahora mirar el canal que tiene, que casi todo es de Sanderson, y le encanta, lo tiene hasta tatuado y todo, ¿no? Entonces, antes me has comentado, fuera de cámaras, que hay algo con Sergi de la Taberna del Barrock. Y dice, pero eso te lo quiero contar aquí en el podcast. Coméntanos. Yo estando, eso fue básicamente el año pasado, o sea, a lo largo de todo este año y creo que el año pasado, descubriendo a Sanderson, por supuesto, he descubierto toda esta red de canales, tanto en inglés como en español, que de fantasía, que hablan de la obra de Sanderson, y es una comunidad tan que yo digo, bueno, si es que yo como escritor algún día tengo gente así hablando de mis libros, ya me puedo dar Y tanto. por satisfecho. Porque lo hacen con mucha pasión, con mucho desinterés, con mucho amor, con mucha camaradería, porque tú los ves que no son canales que compiten, sino al contrario, que se ayudan y se apoyan los unos a los otros. Y eso es lo que funciona realmente en la vida. Y tanto.
Y entonces, bueno, así descubrí tu canal, descubrí otros tantos canales, y yo recuerdo sencillamente una anécdota un poco graciosa, que en uno de esos intentos me encuentro de casualidad el canal de Sergi, que él estaba comenzando, y él es que es muy así, muy desenfadado, muy espontáneo, dice lo primero que le viene a la mente. Y la primera vez que abrí el primer vídeo, él así muy eufórico como siempre, y yo me he dicho, ¿y este loco de dónde salió? Bueno, pues resulta ser que ese loco es, así como tu canal, uno de mis canales preferidos y que me encanta como comparte el contenido porque lo sientes cercano. Claro. Y ves que, bueno, en este caso ustedes, ¿no? Los reseñadores lo comparten con pasión. Y ya te digo, si yo el día que como escritor tenga gente así hablando de mis libros, o sea, ya, como satisfecho. Claro, o Así, sea, a nosotros, casi todos, lo que nos ha pasado es que nos gustó una obra, en este caso a nosotros, Brandon Sanderson, a otros, las obras de J.K. Rowling, bueno, Juego de Tronos y demás, hay de todo, pero a nosotros fue Sanderson. Y a mí, en mi caso, mi canal no se basaba en libros. O sea, mi canal jugaba videojuegos, hacía una cosa porque me gusta hacer cosas por internet. Pero yo necesitaba el hablar de lo que a mí me gustaba, igual que otros compañeros. En el caso, mira lo que has comentado, ¿no? Los inicios de Barrock, me acuerdo ahí de pie, delante de la cámara. Wow, sí, sí, también muy espontáneo, es un máquina el tío. Y es eso, ¿no? Y eso, pues, puede ser, y deseo, que, por ejemplo, en tu caso, pues también pase esto, de que alguien lea tu libro y lo tengo que hablar con alguien. Entonces, pues crea un foro, o a lo mejor un vídeo de, por ejemplo, un vídeo como hoy, ¿no? De que hablamos de esto, y a lo mejor otra persona pues hace un vídeo específicamente de Andrelladas, que también puede ser muy entretenido. Entonces, pues puede ser, y lo deseo, la verdad, me encantaría que en un tiempo me dijeras, oye, mírate estos canales que han hablado de ello. aquí delante de toda tu audiencia, yo te los voy a mandar, los 3 volúmenes que los tengo por aquí, si se ven. Gracias. Yo te los mando, léetelo con la calma y la concentración, porque son libros que no son libros de lectura rápida, no son libros de fast food, ¿no? Como se le dice ahora, ¿no? Sino hay que dedicarle el tiempo porque al menos yo escribo, o sea, intento escribir con ese nivel de capas de las que te estaba hablando al inicio del video para que, a ver, aunque yo diga que el libro está destinado de determinado público meta, en realidad puedan leerlo cualquier Muy persona, bien. puedan obtener algún tipo de enseñanza, de mensaje interesante. Y eso es lo que lleva, claro, mucho trabajo en él, la construcción del mundo, la construcción de los personajes, de las tramas. Hago mucho énfasis en eso, de las clases de Sanderson, por supuesto, él también magistralmente lo explica y intento que todo quede así bien, bien hecho, bien amarrado. Claro, este libro, Andreadas, yo lo escribí hace bastante tiempo, o sea, lo publiqué tomo, que es este de aquí, lo publiqué recién en octubre de este año. Es decir, que es un mismo libro, pero dividido en 3 volúmenes por el tamaño. O sea, no es lo Claro. mismo que sea Viento y Verdad, que tiene 1400 páginas, a que lo saque yo, que también tiene 1500 páginas el mío, pero a mí no me conoce nadie. O sea, Claro. es difícil venderlo con ese tamaño. Por tanto, lo dividí así en 3 volúmenes, pero realmente yo lo escribí cuando tenía 18 años. O sea, eso fue en el año 2008 y fue un libro así de... Fue mi tercer libro realmente que ya yo escribía y fue un libro así como que... Ese año fue una especie de año sabático en mi vida. Tuve mucho tiempo para mí, leí mucho, escribí mucho, estudié mucho, así para hacer por interés propio, ¿no? Y ese año fue como una especie de síntesis, ¿no? De todas esas cosas que uno aprende en la vida, de todas esas cosas que uno vive, de todas esas emociones que se acumulan. Y la historia vino como un susurro que alguien me dijera al oído. Así, de principio a fin. Yo recuerdo que yo me senté y fue todo. Yo te puedo enseñar porque lo escribí a mano. Qué Yo bueno. por lo general, ¿no? Después lo transcribo a la computadora y edito, etcétera. Pero a mano es lo mejor. Y yo te puedo enseñar los manuscritos originales que no tienen prácticamente ni tachón. Porque fue, ya te digo, de todo.
O sea, plasmarlo fue muy fácil realmente. Yo recuerdo que yo estaba ya redactando, creo que era el capítulo 11, me salto así y dice, y escribo el capítulo final. Porque es que ya estaba todo. Claro, ya lo Sencillamente, tenías todo. Nada más lo tenías que plasmar. era plasmarlo, redactarlo, porque fue mucho trabajo del inconsciente, ¿no? Unas cosas que vas pensando, vas pensando, vas pensando, el inconsciente va trabajando solo y cuando vienes a ver ya está listo, ya está bien cocinadito. Solamente tienes que sacarlo del horno, en este caso, redactar. Qué bueno. Pero la escritura como tal ocurre aquí, ocurre aquí. El papel es redacción. Y un libro, bueno, para mí muy importante, de hecho mi nombre como Andrei Viarens, que es mi nombre como escritor, nace de ahí, del personaje, por eso también que coincide un poco o sea, mi nombre de escritor con el nombre del título, porque en el protagonista. O sea, yo iba escribiéndolo a él, pero él también me iba escribiendo a mí. Un Qué momento bueno. Qué de mi vida, interesante. digo, bueno, también tenía esta filosofía de pequeño, de muy pequeño tenía la filosofía de que cada persona debe encontrar su propio nombre. O sea, nuestros padres nos dan un nombre, que amamos esos nombres, pero nosotros tenemos una misión en la vida, ¿verdad? Ahora, el nombre, ese nombre es la representación gráfica de esa misión que nosotros podemos tener en la vida, ¿no? Una especie de concepción filosófica, ¿no? Que Te siempre entiendo muy bien en esto. de pequeño tuve, y ese nombre vino justamente en ese año. Y vino la novela, y vino la historia, o sea, fue un volcán Qué bueno. de ese año y nació eso, ¿no? Entonces Andreíadas es como esa especie de juego de palabras también Sí. con Ilíada, mi libro favorito, y vendría siendo eso, ¿no? Como los viajes de Andrei, las aventuras de Andrei, que, claro, es fantasía épica, pero sucedieron tantas cosas mágicas con ese libro bueno, ahorita te he hablado de Rusia, por ejemplo, el mapa, que lo pueden tener en colores en mi web, por Sí. cierto, Lo, pueden lo ir he a... visto hace un rato, que es brutal. Entonces, si tú te fijas bien, el mapa es un mapa de un lugar real de nuestro mundo. Claro, con sucesos que ocurrieron hace miles de años. O sea, es un libro. Que la historia que nos han contado del mundo más antiguo no es real. Entonces, ahí yo cuento una historia, pero que ocurre en un lugar real. ¿Y quién me iba a decir a mí, tantísimos años después, que yo iba a caer en ese lugar? A vivir exactamente en el mismo lugar donde ocurren. No te estoy hablando del país, que Rusia es un país inmenso, no estoy hablando el lugar exacto, o sea, la situación exacta. Entonces uno dice, pero esto es muy fuerte. Se lo cuento. Claro, total, que es que. Qué casualidad. Exactamente, tantos años después, tantísimos años después. Y ahí, eso fue ya yo me fui para Rusia en el 16. O sea, escribí el libro en el 8, me fui a Rusia en el 16. Y ahí viví la aventura de mi vida, porque es un mundo totalmente distinto al que yo tenía. Claro, la pasión desde niño también Claro. me tenía por esa cultura, ¿no? Yo incluso llegué al país sabiendo el idioma. O sea, también hay otra historia, ¿no? No sé, tal vez en otro video habría que contarla, pero llegué ahí y fue a eso, a vivir mi aventura. Yo cuando escribo, vivo la aventura que escribo, pero también me gusta vivir aventuras en el mundo real. Ya te digo, yo te contaba al principio que desde pequeño siempre me gustaba irme de excursiones, de acampadas, a la naturaleza, a las montañas, etcétera. Y en Rusia fue igual. O sea, ahí enseguida encontré amigos que era eso, viajes Sí. por bosque. Y Creo que para hablar bien de tu libro, porque vemos que no solamente es un libro, sino es que tiene parte de tu alma, de tu ser, totalmente. Pero totalmente como lo estás describiendo y me animo mucho más a tener ganas de leerlo, ¿no? Pero para saber, me gustaría saber cómo fue todo esto de estar en Cuba, de tener esta infancia tan bonita, hablando con tus familiares, esa estanterías llenas de libros de la abuela, que aún la conservas, todo eso, y de repente vas a Cuba. Y de repente de Cuba te vienes aquí, a España. Explícanos un poco, porque creo que así también te podemos conocer un poco como escritor, ¿no? continúa. Y
yo creo que ese viaje por Rusia, a veces mirándolo un poco, comparándolo tantos años después con lo mismo que está escrito en el libro, con aventuras de un personaje o de varios personajes ocurridas 7000 años atrás, a veces es como una especie de parodia. Y la historia va terminando con una guerra, que es la guerra que está ocurriendo ahora, y a veces yo digo, pero, a ver, no voy a hacer, no voy a destriparte la historia, pero el último va de eso, Claro. de una guerra que ocurre prácticamente donde está ocurriendo la guerra hoy. O sea, no te voy a decir, porque predije la guerra. No, 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 claro que no, no. no, pero... Hostia. Tú saliste de... Saliste de Rusia justo cuando pasó el tema, ¿no? De entre Rusia y Ucrania. Por eso, porque realmente se volvió insostenible. O sea, no tenía nada que ver el país al que yo llegué con el que, claro, todo eso venía caminando de a poco, ¿no? Y llegas y ya y ves que todo eso va caminando. O sea, tal vez los de fuera les coge de sorpresa, pero dentro no le cogía a nadie de Vale. sorpresa. Y claro, ya, o sea, mi pareja corría el riesgo de que pudiera verse bueno, no tan solo la familia, etcétera, afectados por el tema de Claro, eso. yo es que en este caso me estaba preguntando si a ti te hubiesen dicho de quedarte allí, a batallar. No, sería bastante difícil porque no tenía la ciudadanía, por tanto ellos en Vale. principio no tienen ningún recurso legal como obligarme, pero sí he conocido personas que han recibido la ciudadanía en medio de todo esto y que les ha llegado la citación del ejército. Madre mía. Cosas muy locas. O sea, ya te digo, es una historia de amor que termina muy mal por la decepción y por un dolor fuerte. Un dolor fuerte porque te vas muy enamorado de una imagen, llegas, vives con pasión muchas aventuras, pero esa imagen se va rompiendo y vas viviendo una realidad con la que no puedes estar de acuerdo y no queda de otra que huir para salvar a las personas a las que amas. Vale. Y va exactamente de eso. Y bueno, después empezó otra aventura. Claro, al llegar aquí te inicias de nuevo desde cero. ¿Antes? De llegar. O sea, después yo me fui a vivir para el Cáucaso, Vale. al sur de... y viví casi 2 años, otra aventura también. Y ahora que vengo recién a España a vivir otra aventura, que también tiene sus puntos de contacto con las nuevas historias que van a ocurrir en esta saga universo Voarcon. O sea, Andreíadas, con sus 3 volúmenes, es solamente el primer libro de esta saga universo, que la creé todo en el año 2008. O sea, en el año 2008 yo perfilé los 9 libros principales Qué de esta bueno. saga. Ahora estoy trabajando fuerte en el segundo libro, que también un libro, por decirlo como historia, como sinónimo de historia, pero va a ser una mini saga, por así decirlo. Yo el primer volumen de ese segundo libro, entre comillas, lo terminé en el año 2017, pero recién este año lo he retomado para ya en serio ponerme a trabajar. Este verano trabajé mucho, escribí unas 80.000 palabras. Wow. Eh, las personas que me siguen, bueno, yo los mantengo muy al día con mi newsletter. Te Muy bueno. suscribes, mando muchas cosas interesantes y, y mi próximo objetivo es ese. Bueno, te puedo dar también a ti la primicia porque de esto voy a hablar Vamos. en mi newsletter de cierre de fin de año. Porque hoy que estamos grabando es el primer día. Yo tengo una semana en diciembre que se llama la Ewandrinal, que vendría siendo, porque el cumpleaños de Ewandrei, que es el protagonista de la historia, cumpleaños el 21 de diciembre. De diciembre es el personaje. Entonces, siempre dedico la semana en la que cae ese día, como que la semana en la que hago balance de todo el año. Eso es lo que hace cada persona, ¿no? Al final del año. Dice, bueno, se sientan en familia o con los amigos y dicen, vamos a hacer balance del año. Igual, o sea, hablo de los logros, de los tropiezos que tuve en el Claro. año y los planes para el próximo año. Entonces,
Ahí las personas que están suscritas a la newsletter van a recibir esta primicia, pero bueno, cuando salga este video ya lo habrán recibido, pero de todas formas, las personas que no están suscritas, les voy a compartir a través de ti la primicia. Estoy trabajando también ahora en otro proyecto que es una especie de novela corta, Vale. va a tener unas 25.000 palabras, que va a servir para que aquellas personas que, por ejemplo, no se han leído mis libros, y como no sé, puedan a lo mejor digan, bueno, es que yo no lo conozco, es un autor nuevo, tengo dudas. Bueno, pues yo te ofrezco este librito más pequeño, que es una novela corta, 25 palabras, perdón, 25.000 palabras, es una idea de qué va todo. O sea, después puedas iniciarte en los libros más tochos, como se suele decir, y ya te metas de a lleno en la aventura. Este libro cortico vendría saliendo en primavera del próximo año y el primer volumen de ese nuevo libro de la saga Universo Warcon va a salir, espero que salga, en otoño del próximo año, que sí es un libro ya, o sea, gordo, o sea, estamos hablando de unas 200 palabras aproximadamente. Es algo brutal, ¿eh? O sea, o sea, es chulísimo que sigas el camino como escritor, pero sobre todo que tengas ese pequeño libro como introducción. Claro, cuando tú tienes que recomendar un libro a alguien, no es lo mismo recomendar un libro, por ejemplo, de 250 páginas, 500, demás, ok, que ya son, también depende para quién, que de repente poner uno de 1500. ¿Vale? Si te quieres sentar a leer el libro son 1500 páginas. Solo introduces una de 250, 300 y se lo va a comer muy bien. Eso está muy bien para conocer a los escritores. A mí eso me encanta y creo que es una idea genial y me hace mucha gracia que lo compartas aquí en el canal. Y yo dividí Andreíadas en 3 volúmenes para facilitar eso, ¿no? Pero bueno, que es que cada volumen tiene casi 500 páginas. Y Claro. te vas dando cuenta que aún sí es una barrera que no todo el mundo salta si no te conoce. Si eres un escritor famoso, bueno, pues, o tienes el acompañamiento fuerte de una editorial de prestigio, bueno, pues también. Pero si nadie te conoce, si eres independiente, es difícil. Por tanto, este tipo de libros así más ligeros pueden ayudarte. Lo mismo me pasó, te voy a enseñar. Tengo esta otra saga más pequeña, ¿Vale? que es finita. Esta es más infantil, se llama Calais. La saga se llama Saga Calais. El primer libro es Calais y el mundo del Tinajón. El segundo libro se llama El misterio del agua. Que justamente con este libro, que los tenía yo en el gavetero, los terminé para iniciarme en el mundo de la autopublicación, en el Vale. mundo de Amazon, y no salirme con algo tan gordo, tan tocho como Andreídas, por ejemplo. Por eso es que me demoré también en publicar Andreídas, porque quería prepararme, quería estudiar bien este modelo de publicación y de negocio, y saqué este más pequeñito, que claro, es más también infantil. Yo siempre digo que es un libro para niños de 9 a 99 años de edad. Ole, muy bueno eso. Sí, es sencillito, es una historia bastante cortica, pero que está cargadísima de fantasía épica también. Está bien, porque te inicias de jovencito, después si quieres seguir con el autor y llegar a más, pues tienes mucho más contenido, está genial. Hablando de autopublicación, antes me has comentado, y ya lo has comentado muy bien, de que decidiste el camino de la autopublicación. ¿Qué tal ese camino? ¿Cómo lo has vivido? El iniciarte, quiero aprender un poco cómo funciona Amazon, creo que es Amazon KDP, pues se llama, puede ser. ¿Vale? ¿Cómo ha sido esta senda? Bueno, como todos los caminos es difícil, ¿no? Porque tienes que aprender mucho, tienes que trabajar mucho, te das cuenta que también tienes que dejarte ayudar, que eso es algo muy Sí. importante, ceder competencias a aquellas personas que puedan tener eh, una especialidad que tú no tienes. Por ejemplo, estoy hablando de corrección, edición, que a ver, en mi caso sí en parte la tengo, pero ya cuando es tu propio texto no funciona, tienes que dárselo a otra persona porque la Total. vista ya estás ciego ante tus propias palabras, etcétera. Pero yo he aprendido de todo, o sea, he aprendido a maquetar, he aprendido a diseñar, por ejemplo, la portada, aprendido a construir mis sitios web, o sea, prácticamente de todo. Y es bonito, por supuesto, a mí me encanta aprender cosas nuevas y todo este mundo me fascina y realmente la he pasado bien. Es fuerte porque a veces quieres que tener resultados más rápidos de lo que te Claro. gustaría, pero hay que tomárselo con calma.
es mi consejo para todo aquel que lo haga, que no piense que en un año va a convertirse en un bestseller. No, 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 no. Las cosas hay que hacerlas bien, paso a paso, poco a poco, para que tengas una base sólida y a partir de ahí ya sí puedas crecer y que, como sucede con todo el mundo, un día venga algo que haga así el clic y te catapulte, pero ya tienes una base creada Total. y no vas a estar cometiendo errores o no vas a publicar un libro que se hizo de repente muy viral, pero después no puedes ni tan siquiera terminar la saga como le ha sucedido a escritores de renombre, todo el mundo sabe de quiénes estamos hablando. Entonces, entonces es paso a paso, Correcto. paso a paso. Lo que pasa actualmente las redes sociales, si bien nos hacen un favor a la hora de ayudarnos a promover, por ejemplo, nuestro trabajo, también pecan de convertir esto en un vicio más. Y entonces vemos, por ejemplo, lectores que leen por leer o por decir que leyeron tantos libros al año. Ven escritores escribiendo demasiado por decir que escribieron tantos libros al año, sin tener el nivel o la... Todo el mundo no es un Stephen King, todo el mundo no es un Brandon Sanderson. Tú tienes que conocerte a ti mismo, Correcto. saber Cada uno tu tiene su tiempo. esencia, su alma y la tiene que demostrar tal y como es. No queremos otro Sanderson, queremos a esa persona escritora y que demuestre su potencial. Y descubrir cuál es tu tiempo y disfrutar el camino. Eso es lo más importante. Así se Total. lo decía yo en la carta esta de fin de año. Para mí 2025, o sea, yo este 2024 publiqué dos libros, uno en abril y uno en octubre, que eso implica mucho trabajo y entendiendo también las vicisitudes de la vida, te das cuenta que siempre va a haber un obstáculo que te va a poner frenos. Por tanto, para mí el reto de 2025 no es publicar tres libros, es publicar lo que tengo ya en lo que estoy trabajando, pero priorizando la calidad. Correcto. Bien hecho. Entonces, bueno, pues hay que ir por ese camino y yo mi consejo es ese. Ahora, ¿qué escoger? ¿La autopublicación o la publicación tradicional? ¿Cuál de los dos caminos? Cada cual también es distinto, porque hay personas, por ejemplo, que dicen, bueno, pero es que yo no tengo tiempo de aprender edición, corrección, maquetación. Yo necesito sencillamente, yo tengo lo que tengo es escribir una historia y que ya los demás profesionales hagan lo suyo. Bueno, si tú no tienes, por ejemplo, la posibilidad de contratar a tus propios profesionales, como lo hago yo, por ejemplo, y lo hacen los autores, que al final es lo mismo. O sea, la editorial es un intermediario entre el escritor y el autor, que lamentablemente en los últimos 100, 200 años se han proclamado como el gatekeeper, ¿no? Como los guardianes de la barrera. No, no, no. Eso es sencillamente un mito que ellos mismos también han construido para validar su modelo de negocio. Pero no es real, porque si vemos los grandes clásicos de la literatura universal, fueron publicados por ninguna editorial. Fueron autopublicados Total. en su buena manera. Y, y tienen la calidad que tienen, porque el tiempo los ha validado. Ahora, pero si tú quieres, si tú piensas que para que tu libro funcione, un editor te tiene que decir que mira, que sí que es bueno, bueno, esta es tu elección. Hay lectores también que piensan que si no tiene el sello de una editorial de prestigio, pues no, no es un buen libro. Y es un error. Es un Totalmente. error. Aparte con Kindle Unlimited y demás, llama mucho la atención porque a veces tienes todos estos libros gratuitos, tú pagas una cuota mensual, rollo como un Netflix, un Amazon, lo que sea, y te presentan libros que dices, vamos a probar. Y así yo he descubierto muchas personas que yo porque me centro más en los autores que de momento tengo que leer o libros que ya tengo puestos para leer, ¿no? Pero tengo gente que dice, voy a abrir y a ver lo que me sale. Y descubren un autor nuevo y dicen, wow. Y ya el boca a boca llega. Pues sí. Ahora, lo importante es que tú estés seguro de qué es lo que tú necesitas en este momento. Hay también escritores híbridos que dicen, bueno, yo publico, pero a lo mejor me ofrecen un tipo de contrato y yo publico con este editorial, por ejemplo, solamente en tapa dura o solamente en tapa blanda. O sea, todo es válido. Lo importante es que, bueno, no te dejes engañar porque es algo que abunda mucho. Sí. Abunda mucho esos contratos que tú no sabes ni tan siquiera lo que estás firmando, por muy bien que te lo leas. eh, Eso hay que tener cuidado con eso y no dejarte quemar y no dejarte tampoco cegar por
esos castillos en el aire que te puedan brindar. A lo mejor el libro lo mismo puede funcionar habiendo sido publicado por un editorial que autopublicado. Lo importante es seguro de la calidad de lo que tú estás ofreciéndole al lector y que tú estés dispuesto a defenderlo hasta el final. Ya después, ¿cuál estrategia tú vas a asumir? Bueno, eso ya depende de ti porque cada cual tiene su propio contexto. Entonces yo no le puedo decir ahora a todo el mundo, no, porque lo mejor es autopublicar. Yo no sé el No, contexto de las pero demás. lo has dicho muy bien, la estrategia. Sí que son dos sendas totalmente distintas, son dos caminos. Los dos pueden ser buenos, los dos pueden ser malos. Pero también si tienes una estrategia atrás, vale mucho la pena. Por ejemplo, tenemos la estrategia esta de autopublicación. Podemos hasta o sea, poner dinero nuestro para que llegue a más gente, hacer propaganda. Podemos también tener nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, nuestro Twitter, Instagram. Pero también hay algo muy importante, que hay lugares donde nosotros podemos presentar nuestros libros. A mí hace poco me lo comentaron, dice, oye, tú que tienes el canal de YouTube, no vas a hacer un libro, porque siempre está hablando de libros. Digo, bueno, todo llegará. Dice, pues si quieres hacer un libro, puedes hacer esto. Y lo que me comentaron es que hay muchas bibliotecas, muchos bares, bueno, restaurantes no, algunos bares. Por ejemplo, hay uno que se llama, a lo mejor me equivoco, el Dragón Verde, creo que está en Sevilla. Está todo el Señor de los Anillos. Y tú puedes ir allí a presentar tu libro. Y esto es o sea, es la cantidad de lugares que tú puedes ir a hablar de tu libro es brutal, a tal punto que aquí en mi pueblo, es un pueblo pequeño, se puede hacer. En la ciudad de al lado se puede hacer, en otro pueblo cercano también. Y eso lo desconocía. Hasta el punto que ahora soy yo el que voy y consumo. O sea, lo que yo hago con la gente que se pasa por aquí, por el canal, yo lo veo en directo y a veces yo hago esas preguntas, ¿no? De, oye, ¿cómo te iniciaste? Este libro, ¿cómo has sacado? La publicación, el editorial. Y yo todo eso lo he aprendido en vivo. Y hay un montón de lugares por eso que la gente no tenga miedo si lo que tiene que hacer es romper esas barreras. Ya te digo más, si es que incluso a ti te publicó la editorial más grande de tu país, al final vas a tener que hacerlo, porque en estos momentos el mercado está muy saturado. Hay mucho, lo cual está bien, pero para los lectores supone una dificultad porque tienes que saber filtrar toda esa cantidad tan grande que hay de novedades todos los meses para encontrar realmente aquella bueno, que va contigo o que tiene la calidad que merece. Eso ya es un reto para el lector. Pero tú como autor, como sea que hayas publicado, al final vas a tener que hacer tu propia estrategia de promoción. Eso no te lo quita nadie de encima, porque los grandes presupuestos de las grandes editoriales al final terminan en 4 o 5 autores de su catálogo, sus autores preferidos, y ahí es donde ellos concentran sus presupuestos, donde ellos hacen sus grandes lanzamientos, donde hacen actividades así de peso. Los demás, no, estás un tiempecito en la mesa de Sí. exposición en las librerías, en las grandes superficies, y después terminas otro tiempecito en las estanterías, que ahí ya por supuesto te ven mucho menos, y después desapareces en un almacén. Entonces tienes que estar constantemente promocionándote. Así que cualquier vía te toca hacerlo. Y tanto. Y, por ejemplo, hay un caso cuando antes molaba más J.K. Rowling, ahora la gente ya la detesta un poco, pero cuando era una mujer muy maja, o escribía muy, muy bien, tardó Dios y la madre en publicar Harry Potter. Y la gente se queda loca diciendo, ¿pero qué dices? Si Harry Potter Ah, está tan bien explicado como puede ser. Pues pasó por no sé cuántas editoriales hasta que una le dijo, una desconocida, ¿eh? Dijo, va, te voy a publicar yo. Hizo, ¡pum! publicaron. Y la mayoría terminó en bibliotecas. ¿Te imaginas? Pero una buena historia. Claro, hay muchos factores, Claro. ¿no? Factores de suerte, etcétera. Pero sí, una buena historia, sí, por lo general triunfa, claro. La verdad que espero que gente que tiene la pasión por escribir se vea este vídeo contigo, en el cual esa llama que tienes, porque es una llama que no se apaga, ¿eh? O sea, vas con mucho fuego, con mucha energía, y espero que lo vean y que le transmitas esa energía para, para no venirse abajo a la hora de hacer algo. A mí me ha pasado, ¿eh? A mí me ha pasado de comenzar a escribir. Ahora porque he tenido que hacer focus. Hago focus en el canal o hago focus en el vídeo o en el libro, ¿no? En mi caso yo lo he cambiado, ¿no? Pero la gente que está con ello y quiere hacerlo y tiene tiempo, mirar a este señor y darle todo el gas porque lo vais a disfrutar.
La verdad que es un honor, ha sido un honor conocerte y me gustó cuando contactaste conmigo y creo que me va a gustar más leer tu obra, porque creo que puedo hablar mucho rato contigo, pero si te quiero conocer de verdad será leyendo tu obra. Y ya te digo, bueno, el honor es todo mío al haber estado aquí. Ya hice el compromiso de que te iba a regalar los 3 volúmenes de Andreíada para que te los leas con el Muchas tiempo gracias, lo que... hablaremos fuera de cámaras, pero eso vale un dinero, no te gastes el dinero, en serio, te lo agradezco mucho, no te gastes el dinero. No te preocupes, no te preocupes. Y bueno, a lo mejor y después me invitas una vez más y entonces Espero. podemos hablar del contenido de mis libros y espero también que para ese entonces esté ya al día. Yo sé que es un reto fuerte, pero este año, para el 2025, me lo he propuesto estar al día con Sanderson, que sé que es el tema perfil de tu canal, y ya sí podamos hablar largo y tendido de este gran maestro. Me encantaría, sobre todo, poder hablar de Brandon Sanderson, otros escritores, que este 2025 va a haber unos cuantos cambios en el canal para bien, porque vamos a meter más contenido de otros autores. Y también me encantaría ponerme al día con tus obras, porque la verdad que me ha maravillado. Espero tener todo el tiempo disponible, pero sí, a ratitos, yo siempre lo digo, la lectura se tiene que disfrutar. Es como has dicho en un principio del vídeo, tiene que dedicarle su tiempo adecuado, ¿vale? Hay veces que te da un día para leer 20 páginas, que otro día te puedes leer 200, ¿no? Entonces, a mí un libro, la verdad que antes me daba miedo y ahora ya me da igual lo grande que sea, porque sé que es todo un viaje. Y bueno, Andrés, es todo un placer tenerte por aquí. Si quieres comentar algo más para finalizar. Bueno, nada, eso, que sigan viendo tu canal, que se acerquen a mis redes sociales, que tengo muchísimo contenido para todo el mundo. Y nada, nos vemos pronto por ahí en una de mis historias, en uno de tus videos. Lo importante es que sigamos hablando de fantasía. Y tanto que sí. Abajo, en descripción, pondré sus libros y dónde lo podéis encontrar. Denle mucho amor, que se lo merece. Y bueno, familia, nos vemos de aquí poquito y Andrés, un placer. Nos vemos pronto.